Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el principal de todos? Respondió Jesús: el primero, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo su ser. El segundo es: amarás a los demás como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28b al 34. El principal mandato de Dios es el amor. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy jueves 8 de junio, año 2017. La historia de la salvación se entiende desde el amor de Dios. Habría que comenzar a pensar desde la creación misma que Dios hace del mundo y de todo lo que existe. Teniendo en cuenta esa base fundamental, uno entiende que Dios todo lo hizo por amor. La creación es el fruto del amor de Dios, el orden mismo de la creación. Y el sentido de la vida tiene que ver con el amor de Dios. La venida del Hijo de Dios y la encarnación del Verbo es efecto del amor de Dios, es razón del amor de Dios. La presencia del Hijo de Dios en medio de la comunidad y la predicación del reino de su Padre Celestial está centrada en el amor a Dios, en el amor a los demás y en el amor a sí mismo. Así pues, que hablando del amor, habría que entender por qué se recomienda desde la Sagrada Escritura el amor a Dios y el amor a los demás. Hay dos palabras que son interesantes a nivel de interpretación bíblica, que es el mandato y es la salvación de cada persona. El mandato está dado por Dios. Y el mandato está dado con un verbo que implica dos acciones. Hay que escuchar y hay que obedecer. El mandato empieza diciendo: escucha a Israel, amarás a Dios y lo harás con el corazón, con la mente y con todo tu ser. Si el mandato tiene la implicación de escuchar a Dios y obedecerle a Dios, lo que implica decir que no se puede fallar si las personas nos acostumbramos a escuchar y a obedecer. Habría que afinar el oído y habría que tomar conciencia de que escuchar tiene que ver con obedecer. Ese Shema Israel es la implicación de una actitud consciente de que esa es la realidad a seguir. La tarea de cada persona es dedicarse a amar en este mundo, y lo va a lograr cuando lo hace con todo el corazón, con toda la mente y con todo su ser. Cuando las personas aprendemos a amar, olvidamos el odio, la venganza, la mentira, la iniquidad, el atropello a la otra persona. Cuando una persona se acostumbra a amar de verdad, es porque tiene una implicación total de su personalidad y de todo su ser. Cuando no lo hay y cuando no existe, cuando hablamos más de la cuenta y hablamos más del amor y menos sentimientos que tengan que ver con los demás, fallamos en el campo del amor. Luego hay que ver esa intensidad del mandato que tiene que ver con la salvación de cada persona. Si se tratara de hablar de salvación, habría que entrar a decir: te salvarás en la medida en que ames a Dios, ames a los demás y te ames a ti mismo. En la medida en que haces el bien porque amas a Dios. En la medida en que te comportas muy bien. En la medida en que siempre practicas la caridad y la misericordia por amor a Dios
y por amor a los demás. El amor es el navegante, es la razón de ser y es la esencia de la vida cristiana de cada persona. Milagro.